Muchachas, toca ver el día de hoy el tema de termodinámica. Eso toca ver el día de hoy. El día de hoy toca hablar sobre termodinámica. Por favor, de vez en cuando coméntenme algo, porque si no me siento muy solito, me siento muy triste. Me siento raro ahí. Muchachos, vamos a empezar con termodinámica el día de hoy. Bueno. Es lo que toca platicar. Vamos a estar hablando sobre termodinámica, diferencia entre calor y temperatura. Vamos a estar hablando sobre escalas termométricas. Vamos a estar hablando sobre tipos de conducción formas de propagación de calor, calor específico, conductividad térmica. En fin, vamos a estar hablando de varias cositas. ¿Le falta pasar el link? Sí, es lo que les decía, sí, no le he pasado. Pero en un ratito, terminando la clase, les paso los dos links, el de la clase de hoy y el de la clase del pasada. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la clase. Bueno, empecemos platicando sobre calor y temperatura, porque evidentemente, tenemos que hablar de termodinámica. Termodinámica tiene que ver con todo lo relacionado al calor y cómo este calor, pues está en forma dinámica, se propaga entre... el calor resulta que es un tipo de energía que está siempre en movimiento. Ahorita hablaremos de eso. Pero resulta que para entender esto, para entender un poco mejor todo este concepto, hay dos términos que se parecen mucho, y en los que probablemente, muy seguramente ustedes no lo han profundizado, no se lo han preguntado. Oye, ¿qué es el calor y qué es la temperatura? Seguramente no. Pero vamos a profundizar nosotros en estos dos conceptos muy importantes que quizás no se lo habían planteado, pero son un poquito complicados. Calor y temperatura. ¿Qué es el calor y qué es la temperatura? Son conceptos que probablemente a ustedes les parezcan muy similares y que incluso lleguen a pensar que son lo mismo. Calor y temperatura incluso podría parecernos que son lo mismo, pero no son lo mismo calor y temperatura. Por algo se llaman diferente. Una cosa es el calor y otra cosa es la temperatura. Primero empecemos con lo más sencillo, el calor. ¿Qué es el calor? El calor es bastante simple de entender. El calor es un tipo de energía. Ya habíamos platicado en la clase pasada que existen distintos tipos de energía. Energía cinética, energía potencial, también hay energía acústica, hay energía de varios tipos. Hay varios tipos de energía. Una de esas formas en la que se puede presentar la energía, una forma que adquiere la energía es en forma calórica. Entonces, el calor es un tipo de energía. Es un tipo de energía el calor. Lo que sucede es que el calor siempre está en constante movimiento. Si de repente, esto lo hablaremos más adelante, pero si un objeto caliente se encuentra con un objeto frío, el objeto caliente le quiere dar calorcito al frío. Eso significa que le transfiere energía, el objeto caliente transfiere energía al objeto frío en forma de calor. Entonces se pasa el calor. Bueno, muy bien. El calor creo que se entiende. El calor, al ser un tipo de energía, se mide en joules. Esto lo habíamos platicado en la clase pasada, que toda la energía se iba a medir en joules, pero también se mide en calorías. Ahorita platicaremos un poco esta situación de joules y calorías. Bueno, ahora, ¿qué es la temperatura entonces? Ya entendimos qué es el calor, pero ¿qué es la temperatura? La temperatura es un poco más difícil de entender. Espero que se entienda sin mucho problema. La temperatura, muchachos, es de ese calor, de esa energía que entra a un cuerpo, cómo se reparte esa energía entre las partículas del cuerpo y en promedio cuánta energía tienen las partículas del objeto. Eso es la temperatura. ¿What? Me explico. Para entenderlo un poco mejor vamos a hacer una pequeña metáfora. Bueno, primero vamos a ver este caso. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco la diferencia entre calor y temperatura. Supóngase que tenemos dos barritas, ¿ok? Tengo una barrita así, una barrita chiquita y delgada, pero por otro lado tengo una barra grande y además está toda así, está más grande, ¿no? Está la barrita. Entonces tengo dos barritas de metal, ¿ok? Supónganse que esas barritas están a temperatura ambiente, las dejamos por una semana. Entonces, eventualmente, en teoría, deberían de alcanzar la misma temperatura, ¿no? Entonces, supónganse que ahorita están a 20 grados, digamos. Cada una de las plaquitas está a 20 grados. Y ahora, estas dos plaquitas, es más, es que no sé si ponerlo como... Mejor voy a poner lo siguiente, mejor este ejemplo, a ver si este ejemplo les gusta. Igual este ejemplo les gusta más y lo entienden un poquito mejor. Imagínense que tenemos un pocillito de agua, así chiquito, un pocillito, y tenemos una olla de agua, ¿ok? Este ejemplo nunca lo he usado, siempre lo uso, pero nunca lo dibujo. Entonces, imagínense que tenemos un pocillito de agua y una
y una olla llena de agua, completitas, ¿va? Entonces la agarramos el agua de la llave, abrimos el agua, entonces en teoría deberían de estar a la misma temperatura las dos, ¿no? O sea, el agua aquí y el agua acá está a la misma temperatura, a 20 grados. Bueno, y resulta que ponemos a calentar las dos en la estufa. O sea, prendemos la estufa, una en una parrillita de la estufa, aquí le empezamos a calentar, y también en la parrillita de la estufa. Entonces, prendemos la estufa al mismo tiempo, los dejamos durante 5 minutos, 5 minutitos dejamos que se calienten, y pues evidentemente en ese tiempo va a haber cierta energía que va a entrar en forma de calor. ¿Cuánta energía? Pues no sé, vamos a poner que 1000 calorías, ¿ok? Supóngase que tenemos 1000 calorías, y aquí también metemos pues las mismas 1000 calorías. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Evidentemente tienen que aumentar de temperatura los dos. Evidentemente los dos tienen que aumentar de temperatura porque le estamos metiendo calor. Entonces, ¿qué tan calientes van a estar? Pues no sé, va a elevar su temperatura y también va a elevar su temperatura. Pero la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cómo va a ser la temperatura de ambos 5 minutos después de haberlos dejado en la estufa? Van a aumentar su temperatura, pero será la misma temperatura o uno estará más caliente que el otro. De ser así, ¿cuál creen ustedes que estaría más caliente después de 5 minutos? Coméntenme ustedes, ¿qué opinan? ¿Estarán a la misma temperatura? O sea, le metemos 1000 calorías en ambos casos, 1000 calorías de energía. Van a elevar su temperatura. La pregunta es, ¿elevarán su temperatura igual? O sea, ¿van a terminar los dos a 30 grados? ¿O uno terminará más caliente que otro? Si es así, ¿quién creen que termine más caliente? Ok, a la misma temperatura dicen por ahí. Claro que sí, Amanda, efectivamente, el chiquito. No, pues ustedes háganlo. Ustedes dejen 5 minutos un pocillito y una olla. Déjenlos 5 minutos. ¿Quién va a estar más caliente al final de los 5 minutos? Pues el pocillito. El pocillito seguramente va a estar hirviendo el agua después de 5 minutos. Ya hasta se consumió. Después de 5 minutos ustedes llegan y ya ni hay agua. Ya se les consumió el agua. Pero en cambio, en la olla, ustedes meten la mano y apenas si está ahí como calientito. O sea, sí ya se calentó, pero pues como que la sienten calientita. Todo. No, todavía le falta un rato a esta. ¿Por qué? Porque en el pocillito, efectivamente, el chiquito tarda, efectivamente. Entonces, sí, los dos aumentan, Neila, efectivamente, los dos aumentan de temperatura, pero no aumentan al mismo ritmo. Es a lo que quiero llegar. Sí, efectivamente, los dos van a subir su temperatura, sí, si uno aumenta, el otro también, pero no lo hacen al mismo ritmo. El pocillito chiquito, al tener menos agua, al tener menos partículas, se va a calentar más rápido. Y tú ni siquiera vas a poder meter la mano al agua, porque va a estar hirviendo después de 5 minutos. En cambio, en la olla, al ser tanta agua, no la vas a terminar de calentar en esos 5 minutos con estas 1000 calorías. La vas a sentir calientita, sí, pero vas a poder meter todavía tu mano. No van a estar a la misma temperatura. Por decir algo, me estoy inventando, evidentemente me estoy inventando los números. A lo mejor ya está, no sé, a 80 grados, ¿no? A lo mejor ya está a 80 grados y a lo mejor apenas está a 50 grados, ¿no? O sea, no está tan caliente. ¿Sí me explico? Sí aumentaron su temperatura, pero no lo hicieron al mismo ritmo. ¿Qué onda, Iker? ¿Cómo estás? ¡Saludos! Entonces, espero que haya quedado claro aquí. Ahora, como vemos, entonces no puede ser calor y temperatura lo mismo, porque el calor que metimos fue el mismo, pero la temperatura no. Entonces, ¿qué es la temperatura, muchachos? ¿Qué es la temperatura? Para entender la temperatura, imagínense que aquí había 100 gotitas. Aquí había 100 gotitas, ¿ok? Por decir algo, o sea, me lo estoy inventando, evidentemente. Aquí había 100 gotitas. Y acá, imaginémonos que acá había... Voy a borrar esto para que no me estorbe mucho. Imagínense que aquí había 1000 gotitas. ¿Ok? Aquí había 100 gotitas y aquí había 1000 gotitas. O 100 partículas y 1000 partículas, como le quieran llamar. Entonces, aquí ando la casa. Muy bien, me da gusto que andes por acá. Esperemos que te guste. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ok, ahora, el calor, ya habíamos dicho que el calor es energía, ¿no? Entonces, ¿qué le hace la energía a las cosas, muchachos? La energía a las cosas generalmente hace que se muevan. Entonces, tenemos 100 gotitas, tenemos 1000 calorías para 100 gotitas. Piénsenlo como si fueran cervezas y personas. Piensen que esta es una fiesta y esta es otra fiesta.
A las dos fiestas llega la misma cantidad de cerveza. Llegan 1000 cervezas acá y 1000 cervezas acá. Pero acá hay 100 personas y aquí hay 1000 personas. ¿Dónde se va a poner más chida? ¿Dónde se va a poner más locochona la fiesta? ¿Dónde se va a poner más caliente el asunto? Pues yo digo que acá. Porque como solo hay 100 personas, a cada persona le toca de a 10 cervezas. A cada gotita le toca de 10 calorías. Entonces 10 calorías para una gotita es mucho, porque esa gotita va a estar moviéndose, o sea, la partícula de agua pues se va a estar moviendo mucho, se va a calentar mucho. Ustedes ya saben que cuando las partículas se mueven mucho es porque hay mucho calor, hay una temperatura alta. En cambio aquí, pues sí, llegó una cerveza para cada quien, todos traen su cerveza, pero pues es una cerveza. O sea, tampoco es como que se vayan a poner locos con una cerveza. Entonces, aquí 1000 calorías para 1000 gotitas, 1000 cervezas para 1000 personas, toca de a una cerveza por persona. Entonces, pues no es como que se vaya a poner muy locochona la fiesta, ¿verdad? Entonces, aquí se eleva más la temperatura porque le toca de más energía a pocas partículas. Una partícula recibe mucha energía. Acá una gotita recibe apenas, o una partícula recibe apenas poquito de energía. Entonces, la temperatura, muchachos, ¿qué es? La temperatura se define como la energía promedio que tienen las partículas de un objeto. ¿Sí me explico? En un objeto con mucha temperatura, con una temperatura muy alta, sus partículas se están moviendo mucho, porque hay mucha energía, tienen mucha energía las partículas de un objeto caliente. En cambio, en un objeto frío, sus partículas se mueven muy poquito, tienen muy poca energía las partículas dentro de un objeto frío. Sus partículas apenas están moviendo ahí de a poquito. ¿Sí está claro, muchachas? Espero que más o menos se entienda. ¿Se entiende más o menos? Aquí les estoy poniendo el ejemplo de unas cositas así. Sí, perfecto, Iker. Muchachas, les más queda claro perfectamente. Excelente, Neila. Qué bueno que se va entendiendo entonces la diferencia entre calor y temperatura. Calor es la energía en sí misma. El calor es la energía en sí misma. Y la temperatura se define como la energía cinética promedio de un cuerpo, de las partículas dentro de un cuerpo. Cinética, acuérdense que la energía cinética es la energía de movimiento. Entonces, la temperatura se define como la energía que tienen las partículas, cuánto se mueven las partículas dentro de un objeto, la energía cinética promedio. Bueno, muy bien. Ahora, ya vimos este concepto. Ahora, otra cosa. El calor se mide entonces, al ser una energía, se mide en joules. Ya habíamos dicho anteriormente que toda la energía se mide en joules. La energía potencial, la energía cinética se mide en joules. También la energía calorífica se mide en joules. Solo que por cuestiones de la vida, en el día a día se mide en calorías. O sea, digamos que de forma vulgar, por así decirlo, en la vida diaria, el calor lo vamos a medir en calorías. Generalmente, así, insisto, de forma diaria se mide en calorías. Pero de manera formal, en el ámbito científico, la unidad que está aceptada por el Sistema Internacional de Unidades de Medida son los joules. Entonces, del diario, calorías. Formal, joules. De hecho, en los exámenes va a ser muy común que se mida el calor en calorías. También se llega a medir en joules, pero lo común es que lo midan en calorías. ¿Ok? Entonces, calorías, estamos hablando de calor. ¿Ok? Entonces, bueno, luego. Entonces, por eso es que, nada más como pequeño dato, así por ahí, es que toda la comida tiene energía, ¿no? Lo que nosotros se supone que comemos es que estamos comiendo y estamos buscando obtener energía. Esa energía viene en la comida y se manifiesta en forma de calorías. Entonces, las calorías, resulta que cuando tenemos un exceso de comida, pues nuestro cuerpo está diseñado para decir, oye, eso es energía, carnal, me puede servir en cualquier momento. ¿Qué te parece si guardamos un poco de energía, papá? Entonces, el cuerpo dice, voy a guardar un poco de energía. Pero se guarda, o sea, son muchas calorías y se guarda generalmente en forma de grasita. Entonces, por eso nos ponemos gorditos, porque guardamos demasiada energía en forma de calorías. Es por eso que, pues, mucha gente está como obsesionada con este concepto de cuántas calorías comen, porque, pues, la idea es que comas lo que vas a consumir, ¿no? O sea, que comas la cantidad de calorías que realmente vas a usar para que tu cuerpo no guarde de más, pero tampoco vayan a comer menos calorías de las que necesitan. Por si comen menos calorías de las que necesitan,
necesitan, pues su cuerpo se va a ver en un déficit calórico, y entonces pues se pueden morir. Evidentemente, si lo que quieren es bajar de peso, pues eso es bueno, ¿no? Comen menos calorías de las que necesitan. ¿Para qué? Para que su cuerpo esté obligado a usar la energía que tiene en reserva. Entonces, su cuerpo va a usar la energía de grasita, va a tomar la energía de la grasita y va a quemar esa grasita. Esa grasita que tienen en el cuerpo la va a quemar para obtener de ahí la energía necesaria que no le dieron. ¿Sí me explico? No sé si me estoy explicando, pero espero que sí. Pero bueno, es exactamente, que perfecto, efectivamente. Esa es la equivalencia entre joules y calorías. Pero, insisto, el bueno son los joules, las calorías son las que hablamos del diario. ¿Ok? Bueno, excelente. Por cierto, nada más, datazo. Esto la verdad no tiene nada que ver con el curso, pero me acordé, no sé si les parezca un dato interesante o no, pero bueno, a ver. ¿Cómo? Todo el mundo sabemos que quemamos calorías, ¿no? Cuando hacen ejercicio se queman calorías. ¿Cómo salen? ¿Por dónde salen esas calorías? ¿Cómo se quema la grasa, muchachos? ¿Cómo creen ustedes que se queme la grasa? Coméntenme ahí. ¿Por dónde sale la dichosa grasa que estamos quemando? Quemamos grasa cuando hacemos ejercicio. ¿Cómo la expulsamos? ¿Por dónde sale esa grasa quemada? Sudor. Muy bien, Iker. Muy bien. No es por sudor. Entiendo que parezca que es por sudor, ¿verdad? Como que todo el mundo tenemos la idea de que la grasa quemada sale por el sudor. Y por eso ven tanta gente que le encanta sudar cuando hace ejercicio, porque creen que están quemando grasa. De hecho, no sé si lo han visto, pero hay mucha gente que incluso se pone suéteres y, o sea, te hace un buen de calor y tú, güey, hace mucho calor, ¿por qué te pones suéter y estás corriendo? Y lo hacen porque creen, es totalmente entendible, que crean que por ahí sale el calor, pero no. La grasa quemada. De hecho, lo único que están haciendo es deshidratarse. Lo que realmente sucede es por dónde sale la grasa. Sí, hay parte de la grasa que se quema y sale por el sudor, sale por la orina, pero realmente el principal fuente de donde sale todo el calor, donde se expulsa la grasa quemada, es por el aliento, muchachos. Sale a través de nuestra respiración. Recuerden que esto seguramente ya lo hablarán en química, pero tengan en cuenta que para que exista combustión necesita haber oxígeno, y ese oxígeno se transforma en dióxido de carbono. Entonces lo que está sucediendo es que la grasa se quema en nuestro cuerpo. Esa grasa se quema con el oxígeno que respiramos, la grasa se quema, justamente, sí, efectivamente se quema, se combustiona, y entonces eso es lo que nos da energía, y ese oxígeno se descompone en forma de dióxido de carbono. Entonces realmente lo que estamos haciendo es que toda la grasa sale a través de nuestra respiración. Curioso, ¿verdad? Bastante interesante. ¡Ay, cómo! Sí, así es como sale. No es por el sudor, muchachos. Así es que no quieran sudar por sudar. Digo, está bien, si sudan, pues de cierta forma es un síntoma de que están haciendo buen ejercicio, ¿no? Pero no crean que por sudar están bajando de peso. Necesitan realmente hacer ejercicio de esfuerzo. Pues si no, pues nada más me lleno de cobijas y ya la hice. Ya bajé de peso nada más por taparme hasta la cabeza. Pues no. Su cuerpo necesita usar energía. Para que realmente bajen de peso, necesitan quemar energía. Entonces la única forma de hacerlo pues es con ejercicio. Hacer ejercicio para que pues esa grasa se queme. Bueno, ya, continuamos. Pequeño datazo. Pequeño dato, bastante innecesario para el examen, pero considero que es un dato interesante. Bueno, seguimos. Escalas termométricas. Ahora, ya vimos entonces que el calor se mide en calorías y en joules. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide en grados. Hay distintas formas de medir la temperatura, hay distintas escalas termométricas. Existe la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin, muchachos. Ahora, voy a contarles un poquito la historia, nada más para que nos quede claro algunas ideas con respecto a estas escalas. Resulta, muchachos, que medir temperaturas no es fácil. Medir distancias es bastante sencillo, ¿no? Medir distancias es algo casi hasta intuitivo. De hecho, cuando somos chiquitos jugamos stop, por ejemplo, y entonces es como de, estás a 3 pasos grandes y uno chiquito. Entonces hacen sus 3 pasos grandes y uno es chiquito. Es una forma de medir distancias, ¿cierto? Estamos midiendo distancias a través de pasos grandes y pasos chiquitos. Es una cosa que se puede medir bastante sencillo, pero la temperatura, ¿cómo la miden?
La temperatura es bastante más compleja. Entonces, ¿cómo se mide pues la temperatura? La temperatura, hay formas raras, termómetros extraños, entre ellos el que creó Fahrenheit. Fahrenheit creó un termómetro bastante raro y con unas escalas bastante extrañas. Creó su termómetro con azufre, mezclando no sé qué tanta cosa. Le salió un termómetro bien raro y aparte dijo, los 100 grados va a ser la temperatura del ser humano. O algo así, la verdad es que ya ni me acuerdo cuál fue la temperatura que marcó como el 100. Pero una cosa rarísima. Y entonces todos dijeron así como de, güey, ¿estás bien? ¿Estás chido? O sea, está bonito, me gustó tu termómetro, está muy bien hecho. Pues está raro, güey, la neta, no sé, está raro, la escala está medio extraña, no sé, ¿no habrá alguien por ahí que tenga un termómetro mejor? Ay, sí. Y entonces llegó el buen Celsius. Realmente no fue Celsius, pero digamos que fue Celsius, ¿ok? Para la cultura, la memoria colectiva casi siempre fue Celsius, aunque no lo fue, pero vamos a darle el crédito a Celsius. Celsius resulta que dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un termómetro más fácil de replicar, sobre todo un termómetro que cualquiera en su casa pueda hacer. Entonces, lo que dijo es, raza, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Yo opino esto. ¿Qué les parece, raza, si la llamamos a todos se les ha congelado el agua? Alguna vez, tengan en cuenta que esto era en Europa, ¿no? Entonces, ¿a algunos de ustedes se les ha congelado el agua? Sí, a mí se me han congelado varias veces. Va. ¿Qué les parece si en el momento en el que el agua se congele, decimos que estamos a 0 grados? Es la temperatura de 0 grados. Entonces, si ustedes ya ven que el agua ya se congeló, ya pueden decir, es porque estamos a 0 grados. Entonces dijeron, va, me gusta. A ver, síguele. Y entonces dijo Celsius, ¿y qué les parece? A todos se les han hervido agua. Sí, todos hemos hervido agua. Bueno, perfecto. ¿Qué les parece si en el momento en el que el agua empiece a hervir, decimos que estamos a 100 grados? Y todos dijeron, sí, me gusta. Entonces, 0 cuando se congela el agua, 100 cuando hierve el agua. Y entre 0 y 100 podemos hacer marquitas, podemos hacer 100 marcas, 1 grado, 2 grados, 3 grados, y entonces podemos ir de 0 a 100. Entonces, ¿qué les parece que con eso hacemos nuestros termómetros? Decimos que estamos a 0 cuando se congela, a 100 cuando hierve y hacemos nuestros termómetros bonitos para poder medir temperaturas intermedias. ¿Les late o no les late? Entonces dijeron, sí, Simón, me gusta. Y entonces es una forma relativamente simple, una forma relativamente intuitiva de crear un termómetro y una escala termométrica. Y así es como está formada la escala Celsius. Así es como se forma. Estas son preguntas también de examen, ¿eh? Porque les preguntan cosas como a qué temperatura se congela el agua o a qué temperatura hierve el agua. O sea, a qué temperatura se congela a los 0 Celsius, a qué temperatura hierve a los 100. O sea, no es casualidad. O sea, no es como que alguien podría decir, oye, qué casualidad que a los 0 se congela el agua. Pues sí, porque así se definió el 0. O sea, no es tanto como porque sea una casualidad. Es que de hecho así se definió. Entonces, pues bueno, es así, muchachos. Ahora, ya entendimos de dónde sale la escala Celsius, y todo era risa y felicidad hasta que Kelvin se dio cuenta, no es que fuera un error en la escala Celsius, no es propiamente un error, pero sí es un detalle que puede llegar a volver confuso y un poco inentendible ciertas cuestiones del universo si solamente nos basamos en la escala Celsius. Y Kelvin se dio cuenta de eso. Les voy a explicar cuál fue el error o cuál es la confusión que puede provocar la escala Celsius. Ya vimos que podemos llegar a la temperatura de 0 se congela y a la de 100 hierve. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existirá en el universo alguna temperatura, algo, o sea, aquí en la Tierra o en el universo, algo que esté a temperatura de 500, que esté tan caliente como a 500 grados Celsius? Por cierto que también los Celsius es lo mismo que centígrados, ¿eh? Los grados Celsius son lo mismo que centígrados. ¿Existirá algo a la temperatura de 500 grados Celsius o lo que es lo mismo que 500 grados centígrados o no? O esto es muy caliente, no existe nada tan caliente en el mundo. Pues yo digo que sí, ¿no? Yo digo que algo, no sé, hierro fundido o yo qué sé, seguramente hay algo mucho más caliente que 500 grados Celsius. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Existirá algo tan caliente como para estar a 10,000 grados Celsius o no? O esto sí ya, no, eso ya es muy caliente, 10,000 grados. El centro de la Tierra, ándale, como que el centro de la Tierra puede estar bastante caliente, ¿no? Ajá, efectivamente. ¿Estará a más de 10,000 grados Celsius?
Pues yo digo que sí, ¿no? Yo digo que el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, yo digo que debe estar más caliente que 10,000 grados Celsius. Ahora ya vamos a volvernos locos. 1,000,000. 1,000,000 de grados Celsius. ¿Existirá algo tan caliente como para estar a 1,000,000 de grados Celsius? ¿Qué opinan? O no, este sí ya. No, esto ya es del diablo. El infierno nomás. El agua con la que se baña ella, porque como les gusta bañarse con agua hirviendo, muchachos. 1,000,000 de grados Celsius, sí, claramente, no sé, la verdad, desconozco el valor exacto de la temperatura del Sol, pero muy seguramente el Sol está a más que esta temperatura. Y ni siquiera el Sol es la estrella más caliente, es una estrella relativamente fría en comparación con otras estrellas que son súper calientes. Entonces, yo digo que existen temperaturas más altas que estas. Entonces, bueno, vale la pena preguntarse, ¿existe un límite para la temperatura que puede tener un objeto? Pues teóricamente no. Podemos aumentar la temperatura tanto como queramos, llegar a temperaturas prácticamente infinitas siempre y cuando pues el cuerpo lo soporte, ¿no? El objeto en el que estamos trabajando lo soporte. ¿En qué sentido? Tengan en cuenta, ya platicamos que la temperatura recuerden que a un objeto se le puede inyectar energía, inyectar energía, y ese cuerpo estará elevando su temperatura. En teoría, no hay un límite de cuánta energía puedas inyectarle a un cuerpo. Recuerden que, ¿se acuerdan que estamos hablando de fiestas y cervezas? A una fiesta, teóricamente no hay un límite de cuánta cerveza puedas meterle a una fiesta. Podrías llegar un cartón y llegar un tráiler y otro tráiler y otro tráiler a la fiesta y ponerse cada vez más locochona. Entonces, eso, teóricamente no hay un límite para la temperatura que podemos alcanzar. Bueno, hasta ahí todo bien. No hay un límite para la temperatura que podamos alcanzar. Ahora, les pregunto lo siguiente. Ustedes han visto, ya vimos que a la temperatura de 0 grados se congela el agua. Han visto que hay lugares en el mundo, por ejemplo, que está a menos, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Que llegan a temperaturas de menos 10, menos 20, seguramente menos y tantas grados. Llegan a temperaturas muy, muy bajas. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Existirá un lugar en el universo tan frío como para estar a menos 500 grados Celsius? ¿Creen que exista algún lugar en el universo que esté a menos 500 o no? O menos 500 ya es muy frío. Y dicen, no, eso es muy frío, eso no se puede. ¿Qué opinan? ¿Existirá algún objeto en el universo tan frío como para estar a menos 500? Amanda dice que sí. ¿Qué creen? Que no. Y es ahí donde está el error. No existe ningún objeto a menos 500 grados Celsius. Ni siquiera a menos 400. Ni a menos 500, ni a menos 400, ni a menos 300. No existen estas temperaturas. No se puede llegar a ellas. De hecho, la temperatura mínima a la que se puede llegar es a menos 273. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llegar a esta temperatura? Por el hecho de qué es la temperatura. Recuerden que la temperatura es la energía que tienen las partículas en un cuerpo. Teóricamente podemos inyectar tanta energía como se quiera. Teóricamente podemos meter tantas cervezas como se quiera a una fiesta. Para enfriar la fiesta, lo que podríamos hacer sería sacar la cerveza, ¿verdad? Extraer la energía del cuerpo. Tenemos el cuerpo, le quitamos energía y eso lo que haría sería enfriar el objeto. Pero llega un punto en el que no le puedes quitar más, se quedó vacío. ¿Cómo le voy a quitar algo que no tiene? Llega un punto en el que ya la fiesta no puede estar más aburrida, muchachos. Llegó a su límite de aburrimiento, ya quitamos toda la cerveza, ¿qué más quieres? Ya no puedo dar más porque ya me quitaste todo. A eso es lo que llamaríamos, bueno, en ese momento llegaría el momento en el que es el cuerpo más frío del universo. A esta temperatura, a menos 273, es cuando hemos extraído toda la energía de un cuerpo. En ese momento el cuerpo está todas las partículas están así totalmente quietas, muertas. Están así en modo tieso porque ya no tienen energía. Es lo más bajo que se puede caer. ¿Está claro? ¿Qué? Entonces, esos serían los menos 273 y de eso se dio cuenta Kelvin. Entonces, el problema con Kelvin, lo que dijo Kelvin fue, mira, está muy bonita tu escala Celsius, me gustó mucho, la verdad, mis felicitaciones, te la rifaste, pero hay un problema Celsius.
Tu problema es que tú estás diciendo que aquí están los 0 grados Celsius menos 273 Celsius. Y entonces como que Kelvin le dijo, es que, mira, el problema es que tu cero no es tan cero de veras. O sea, no es el verdadero cero. Es un cero que te inventaste, ¿no? Que tiene sentido. Tú dijiste, lo cero va a ser cuando se congele el agua. Pero no es un cero de veras. O sea, no es un cero en el sentido de que ya no tiene algo. Todavía la temperatura, a 0 grados hay energía en el agua congelada, ¿no? Todavía en el hielo, todavía hay las partículas las están moviendo un poquito. No es un cero en el estricto sentido de que no tiene nada. Entonces, este cero no es el cero de veras. Entonces Kelvin lo que dijo fue, tendría que ser el cero de veras, porque debajo de esto no hay nada. Debería ser el cero de veras, el de veritas, el chido, al cual llamaremos cero absoluto. Cero absoluto, en el sentido de que es el de veras, no hay nada por debajo de este cero, que en realidad le llamó los 0 grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, este es el de veras, estos son los 0 grados Kelvin, por lo tanto, se rescala todo. Toda la regla, lo que hizo Kelvin fue decir, me gustan tus brinquitos, pero lo voy a reescalar. Es como si la regla la moviera un poquito. Y entonces dijo, entonces estos se van a convertir, este cero se va a convertir en los 273 Kelvin. Entonces, este es el cero absoluto, es la temperatura más baja que se puede alcanzar y de ahí para arriba lo que quieras. De ahí para arriba la temperatura a la que quieras llegar. ¿Sí está claro, muchachas? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuál creen que sea la escala chida para la ciencia? La escala que se usa en el mundo científico, en el mundo astronómico, la unidad aceptada en el sistema internacional, ¿cuál creen que sea? ¿Los Celsius o los Kelvin? ¿Cuál creen que sea la unidad aceptada en el sistema internacional de unidades de medida? ¿Los Celsius o los Kelvin? ¿Cuál creen que sea la buena? Pues yo diría que los Kelvin, ¿no? Efectivamente, vale. Pues los Kelvin son las chidas. Esta es la chida, la que se usa en el sistema internacional. Nosotros en nuestra vida diaria usamos los Celsius o los centígrados. Tiene sentido. O sea, sería raro que amaneciéramos y nos dijeran, hoy amanecimos a 290 grados Celsius. Mañana se pronostica una temperatura, de Kelvin, perdón, 273 Kelvin. Pero mañana se pronostica una temperatura de 284 Kelvin. Está raro, mejor dime, estamos a 20, vamos a amanecer a 25, estamos a 1, estamos a 3, estamos a 5. Tiene más sentido en nuestra vida mortal, para nosotros los mortales, tiene más sentido hablar en la escala de Celsius. Pero en la vida, digamos, ya del universo, a escalas universales, a escalas científicas, pues tiene más sentido hablar de Kelvin. Y los Fahrenheit son una cosa rara que nomás los gringos, porque gente incivilizada, los gringos siguen midiendo la temperatura en Fahrenheit. Vayan a pregunten ustedes por qué, no lo sé. Son los únicos inadaptados que no han querido adoptar el sistema internacional. Y ya no se llega a los Kelvin, mínimo los Celsius, pero bueno. Cosa de gringos, cosa de gringos. Bueno, entonces, como ven, muchachas, necesitamos entonces hacer algunas conversiones. Va a ser necesario hacer conversiones de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. Va a ser necesario hacer este tipo de conversiones, que son las que les van a preguntar en el examen. Entonces, vamos a ver las fórmulas de conversión de unidades que están, pues, bueno, a ver, les cuento. Entonces, probablemente queramos pasar de Kelvin a Celsius, por ejemplo, o de Celsius a Kelvin, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, resulta que cuando queremos pasar de Kelvin a Celsius, restamos 273. Cuando queremos pasar de Celsius a Kelvin, sumamos 273. Ahora, lo que me pasa mucho con ustedes, es muy común que me suceda que ya saben que para hacer conversiones de Celsius a Kelvin y de Kelvin a Celsius, hay que sumar o hay que restar 273. Esto es muy común que sí se acuerden, pero por lo general se confunden y no se acuerdan en qué caso se suma y en qué caso se resta. Como que dicen, es que no me acuerdo, ¿de Kelvin a Celsius se sumaba o se restaba? ¿De Celsius a Kelvin se sumaba o se restaba? Bueno, les voy a dar un pro tip, pro tip para que se acuerden. Muchachos, ¿qué sucede? Si queremos pasar de Celsius a Kelvin, tenemos que hacerle algo a Celsius, a C. ¿Y qué creen? Cristo, ¿qué sucede con Cristo? Cristo nuestro Señor, Cristo te da, Cristo suma a tu vida. Entonces, Cristo suma, Cristo te da, pero el Kelvin
te quita. El Kevin te quita, el Kevin te roba. Entonces, si queremos pasar de Celsius a Kelvin, Celsius, Cristo te da, pero si queremos pasar de Kelvin a Celsius, el Kevin te quita, muchachos. ¿Va? Entonces es una forma pro tip, pro tip para recordar cuándo se suma y cuándo se resta. Ahora, para pasar, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius, la fórmula es un poquito más compleja porque los números son un poco más raros, pero bueno, vamos a ponerlos. Si queremos pasar de Celsius a Fahrenheit, tenemos que multiplicar la cantidad de grados Celsius por 1.8 y sumarle 32. Cuando queremos pasar, por ejemplo, de Fahrenheit a Celsius, hacemos todo lo contrario. En lugar de sumar, restamos 32. En lugar de multiplicar, dividimos entre 1.8. Es todo lo contrario. ¿Ok? Espero que más o menos se entienda, muchachas. Espero que más o menos quede claro esto. Bueno, así es. Estas serían nuestras fórmulas para convertir una unidad a otra. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Es el equivalente de 273 Kelvin en Celsius. Esta pregunta está muy sencilla. Creo yo que la pueden responder sin mucho problema. Entonces queremos pasar, ¿qué? 273 Kelvin a Celsius. Entonces usamos esta, ¿no? De Kelvin a Celsius. Queremos pasar de Kelvin a Celsius. Entonces usamos nuestra formulita. Sustituimos la cantidad de Kelvin que quiero convertir, que son 273, efectivamente. Y 273 menos 273, que pues simplemente me da 0 grados, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la opción A. Efectivamente, Valeria, efectivamente, Santiago. 273 Kelvin equivalen a lo que nosotros llamaríamos los 0 grados Celsius, que es la temperatura a la que se congela el agua. Pregunta número 2. Convierte 100 Celsius a Kelvin. Entonces en este caso queremos convertir Celsius, queremos convertirlos en Kelvin. Entonces, ¿qué pasa con los grados Celsius? ¿Se le suma o se le resta? Se le suma. Recuerden, Cristo te da, Cristo te suma. Entonces, aquí sustituiríamos, entonces sustituimos nuestro valor. Entonces serían, en lugar de la cantidad de grados Celsius, pondríamos la cantidad que quiero convertir, que son 100, 100 más 273, que serían 373 grados. Entonces, 100 Celsius equivalen a 373 Kelvin, que vendría siendo la opción C de Cristo, muchachas. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Queda más o menos claro esto? ¿Sí? ¿Hay 2, 3? ¿O no? ¿O nadota? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto, muchachas? Coméntenme, por favor. ¡Sí! Excelente, Vale. Perfecto, muy bien, Valeria. Bueno, continuamos. Todo bien, Saidi, perfecto. Cualquier duda que tengan, por favor, me comentan. No vamos a ver más ejemplos porque la verdad no me parece como que sea tan relevante. O sea, sí se tienen que buscar ejemplos de hacer ese tipo de conversiones, pero no las vamos a ver aquí. En el Plus sí lo vemos, pero bueno, ya tienen la teoría básica, ya tienen, digamos, las bases, ya solamente es cosa de sustituir. Están muy fáciles estas conversiones. Yo diría que lo difícil de las conversiones es acordarse de las fórmulas. Pero yo generalmente a mí no me gusta que memoricen, no soy mucho de pedirles que memoricen, pero hay casos especiales como este, de las conversiones entre unidades de escalas termométricas, donde sí les pido que memoricen. No me gusta que memoricen, pero estos casos sí hay que memorizar, porque sí se los piden en el examen además. Bueno, siguiente tema. Hablemos de formas de propagación del calor. Formas de propagación del calor, muchachas. Por cierto, que si están interesados en el curso, recuerden que el curso Plus ya empieza esta semana. 5568 888757. Recuerden que el curso ya empieza esta semana. Por si están interesados en el curso Plus, pueden mandar mensajito a este número. Todavía está disponible y va a estar disponible toda esta semana hasta el domingo. El precio con descuento de 1,990 pesos. O sea, todo el curso les saldría en 1,990 pesos. No es un precio recurrente, no es un pago recurrente, es un pago único que les da acceso a todo el contenido del curso. Bueno, ya, continuamos. Forma de propagación del calor. Resulta que ya dijimos que el calor es un tipo de energía. Este calor, esta energía calorífica siempre se quiere estar transfiriendo, no le gusta estar quieta. Entonces esta energía siempre está pasando de un lado para otro, siempre se está moviendo esta energía, quiere transferirse de un cuerpo a otro siempre, el calor. Hay varias formas, hay 3 formas principales, esenciales de cómo se transfiere el calor, que es a través de la conducción, de la convección y de la radiación. De estas 3 formas es como viaja, digamos, el calor. La primera es muy fácil de entender, la conducción. La conducción es que se pongan en contacto directo 2 cuerpos.
Por ejemplo, tenemos pues una barra caliente con una barra fría, las ponemos en contacto y se transfiere el calor. Ustedes tienen frío, si empiezan a sentir frío y entonces le dicen a su amorcito que los abrace, que las abrace porque tienen frío y entonces le dicen, ay amorcito, por favor, échame un abrazo porque pues su amorcito está calientito, ¿no? Y entonces los abraza y entonces ustedes se empiezan a elevar su temperatura porque pues ponen en contacto un cuerpo calientito con un cuerpo frío, entonces pues el calor de su amorcito se va a transferir a ustedes y ustedes pues, ya se sienten más calientitos. Se entiende, ¿no? Creo que es bastante intuitivo el concepto de conducción. Es simplemente contacto directo entre cuerpos. Ahora, convección. Este es un poco más difícil de entender. Convección. ¿Qué va a ser la convección, muchachos? La convección, el transporte o la conducción de calor a través de convección es un poco más compleja. Pongan atención. Supónganse que tienen una olla de agua, ¿ok? Supónganse que tienen una olla que quieren calentar. Esta olla de agua la quieren calentar el agua de aquí. Y entonces la ponen en la estufa, ¿no? Entonces empiezan a calentar el agua. Vean. Ándale, muy bien. Muy bien, muy bien. Ajá, exactamente, muy bien, Iker. Va más o menos por ahí. ¿Qué va a ser la convección? Pongan atención porque este es un poco extraño. La convección es... Ustedes empiezan a calentar el agua. Quiero que piensen en lo siguiente. Más adelante, en el curso, hablaremos sobre la flotabilidad de los objetos. ¿Por qué los cuerpos flotan? Esto lo platicaremos más adelante con detalle, formulitas de por qué los cuerpos flotan. ¿Cómo es que flotan? Bueno. Pero de momento vamos a quedarnos con la idea de que un cuerpo flota siempre y cuando sea ligero. No es tan así del todo. Hay ciertas condiciones aquí en este concepto de ligereza. Pero podremos decir que es ligero. Un cuerpo ligero flota. Ligero en tanto que sea poco denso. O sea, que sus partículas estén como separaditas entre sí. Si no están apretadas sus partículas, decimos que está poco denso, como que están muy separadas. Este tipo de cuerpos que están como separadas sus partículas entre sí, lo que hacen es que flotan. Los objetos muy densos, por ejemplo el plomo, que todas sus partículas están así como condensadas, esas partículas se van a, como es tan denso, va a caer. Entonces, cuerpos poco densos son los que flotan, cuerpos muy densos son los que se hunden. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Cuando empecemos a calentar el agua, ¿cuáles son las partículas que se calientan primero? Pues evidentemente las de aquí abajo, ¿verdad? Esta agua de aquí abajo se empieza a calentar. Como esta agua de abajo se empieza a calentar, sus partículas se empiezan a mover. Y como se empiezan a mover las partículas se empiezan a separar un poquito entre sí. Las partículas de agua empiezan a dejar un poquito de espacio entre sí, lo que las convierte en poco densas, lo que las convierte en ligeras. Entonces, como el agua de abajo se empieza a aligerar, se empieza a hacer menos densa, entonces el agua de abajo va a empezar a flotar, lo que va a hacer que va a subir a la parte superior de la olla. Mientras que el agua fría de arriba, como todavía no recibe calor, pues sus partículas están todavía pegaditas. Y como están pegaditas, son más densas. Y como son más densas, van a caer. Entonces, las partículas de arriba se hunden y se van hacia abajo. Y luego se repite el proceso. Las partículas que antes eran las frías, ahora se van a calentar y van a subir. Y las que eran frías van a bajar. Y así se empieza a crear como este círculo. Y se crean lo que llamamos corrientes de convección. Ajá. Entonces se crea lo que llamamos corrientes de convección. De hecho, ustedes seguramente lo han visto, que cuando empiezan a calentar agua, hay un momento, antes de que empiece a hervir, hay un momento en el que parece que el agua empieza a generar pues justo como corrientes, ¿no? Como que empiezan a moverse el agua. ¿Por qué? Pues es justamente por esto. Porque se crean corrientes de convección. Entonces lo que está pasando es que al final hay como una corriente que es la que termina por calentar todo el fluido, todo el agua, se termina calentando gracias a como este proceso de estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces eso es lo que llamamos convección. Pa' pronto, siempre que ustedes vean que se habla de una corriente de aire, corriente de agua, corriente de un fluido. El aire también es un fluido. Siempre que se hable de una corriente, es porque estamos hablando de convección.
¿Sí está claro? Conducción, contacto directo. Convección a través de corrientes. ¿Estamos? ¿Queda claro, muchachas? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí. Ok, ahora hablemos de la radiación. La radiación es un poco más compleja, no es tan difícil de entender, seguramente no les va a costar trabajo entenderla, pero sí es algo raro, que de hecho mantuvo a los científicos como bastante extrañados por mucho tiempo. Lo que sucede es lo siguiente. Piensen en esto, seguramente ustedes de nuevo no se lo han puesto a pensar, pero es así. Piensen en el Sol y la Tierra. Ok, nosotros sabemos que recibimos calor del Sol, eso es evidente. El calor que recibimos en la Tierra proviene del Sol. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que el calor del Sol nos llega a nosotros? Piénsenlo por un momento. Para que en estas dos formas de conducción de calor, tanto conducción como convección, en estas dos formas de que se transfiere el calor, siempre hay materia física, o sea, siempre hay un ente material que permite que el calor se transporte. En este caso es evidente, se ponen en contacto los cuerpos y entonces viaja el calor entre ellos. En el caso de los fluidos, digamos que el calor es como casi como si viajara entre el fluido. Entonces, de un punto A un punto B nos calentamos porque viaja a través de la corriente el calor. Pero entre el Sol y la Tierra no hay nada. No es como que haya aire, no es como que haya un cable que permita que el calor viaje de aquí a acá, ¿no? Que ponga en contacto al Sol con la Tierra. Tampoco hay aire de por medio. Es cierto, la Tierra tiene aire, tiene algo que se llama atmósfera, pero es que esa atmósfera tiene un límite. La atmósfera no se extiende hasta el infinito. El aire llega hasta cierto punto y de ahí ya no sale. Entonces, ¿cómo es posible que el calor viaje de aquí a acá? Eso es bastante extraño. Y eso fue una duda que mantuvo a los científicos muy preocupados y muy ocupados durante mucho tiempo. Se empezaron a inventar cosas raras, que si el éter, que si esto, que si el otro, se inventaron cosas rarísimas hasta que eventualmente se descubrió el electromagnetismo y resulta que en realidad el calor viaja a través de algo que llamamos ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas no requieren de un medio físico para transportarse. Las ondas electromagnéticas pueden viajar incluso en el vacío. Entonces resulta que las ondas electromagnéticas viajan del Sol para acá, esas ondas electromagnéticas llevan energía, esa energía llega a nuestro planeta y se dispersa en forma de calor. Entonces lo que estamos recibiendo realmente son ondas electromagnéticas que pueden propagarse a través, incluso en el vacío. Entonces esa es la radiación. Entonces creo que es bastante sencillo de entender, aunque es curioso su origen, pero bueno, es así. Entonces esa es la radiación. Entonces ya tenemos tres formas de propagación de calor: conducción, convección, radiación. Conducción, contacto directo; convección, corrientes; radiación, a través de ondas electromagnéticas que viajan incluso en el vacío. Incluso en el vacío, también viajan en el aire. Por ejemplo, justo un foco lo que hace es irradiar ondas electromagnéticas. Esas ondas, parte de ese espectro de la onda electromagnética se dispersa en forma de calor. ¿Va? Bueno, todo claro hasta aquí, muchachas, ¿se va entendiendo? ¿Queda más o menos clara esta situación de las formas de propagación de calor? Hay dos trenzas, ¿se va entendiendo? O no, o nadota. Yes. Muy bien, Luz, excelente. Muy bien, Amanda. Continuamos. ¡Ay, Dios mío! Hablemos ahora de conductividad calorífica y capacidad térmica específica, muchachos. Hablemos primero de conductividad calorífica. Hablemos primero de conductividad calorífica y capacidad térmica específica. Pongan mucha atención. Put attention. ¿Qué va a ser la conductividad calorífica? Vamos a hablar primero de la conductividad calorífica. La conductividad calorífica es justamente es una propiedad de los cuerpos. Esto depende del material, de qué tan bueno o qué tan malo sea para conducir el calor. Me explico. No es lo mismo, por ejemplo, si ustedes ponen una varilla de metal, la ponen aquí, tienen su varilla de metal y la empiezan a calentar, la ponen cerca de una fogata o yo qué sé. La cosa es que se empieza a calentar este extremo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Si ustedes agarran la varilla de este lado, quizás no se quemen, quizás no se les achicharre la mano. Pero si ustedes agarran la varilla acá, del otro extremo después de un rato, seguramente van a sentir caliente la varilla. ¿Por qué?
Porque el calor está viajando. Es como si se calentara aquí y empieza como a viajar, 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 ¿no? Entonces se va conduciendo, pero cada vez es menor, ¿no? O sea, como que no viaja tanto. Pero empieza a calentarse y ese calor empieza a viajar, a viajar, a viajar, a viajar. ¿Por qué? Porque los metales son muy buenos conductores del calor. El calor puede viajar muy fácilmente entre sus partículas de tal forma que llegue de aquí hasta acá. Sin embargo, por ejemplo, la madera es muy mal conductor del calor. La madera, si nosotros ponemos un palo por aquí y le empezamos a poner fuego aquí, ustedes pueden tocar este otro extremo y nunca se van a quemar. De hecho, así es como funcionan las antorchas, ¿no? Las antorchas, lo que sucede es que es un palo de madera que ustedes agarran, lo ponen aquí, empiezan a calentarlo de este lado. De hecho, primero se empieza a quemar el palo antes de que se quemen ustedes. No empieza a arder, se prende fuego. Ustedes pueden andar ahí con su palo ahí con el fuego, con la flama arriba, sin que ustedes se quemen. Porque la madera es muy mal conductor del calor. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, les hago la siguiente pregunta. Piensen en esto. Esto se los platico porque esto es una pregunta de examen. Bueno, esta como historia es una pregunta de examen. Piensen por un momento, esta cuestión de la conductividad térmica, la conductividad calorífica de los materiales, tiene unas implicaciones interesantes. Piensen en esto. Imagínense un día de diciembre, una mañana de diciembre, a las 4 de la mañana, ¿ok? Hace mucho frío. A las 4 de la mañana se despiertan, tienen que ir a la escuela, tienen que ir a trabajar, a lo que sea. Y entonces van a su cocina y van y desayunan, ¿no? Desayunan un rato en el comedor o donde sea. La cosa es que se van a sentar a la mesa a desayunarse sus galletitas o lo que sea. Bueno. Y hay dos sillas. En una hay un pastel. Hay dos sillas. En una de ellas hay un pastel y en el otro hay pues otras cosas. Ojalá entiendan ese chiste. Porque no sé si ese chiste todavía existe o ya soy demasiado viejo. Con respecto a ese chiste de las dos sillas, pero bueno, es un buen chiste. Ojalá hayan entendido la referencia. Pero bueno, realmente sí hay dos sillas, solamente que no hay un pastel en una. Hay dos sillas. Una silla es de madera y la otra silla es de metal. Hay dos sillas, una silla de madera y otra silla de metal. ¿Dónde preferirían sentarse? ¿En la silla con el pastel? Es cierto, ya, perdón. ¿Dónde preferirían sentarse? ¿En la silla de madera o en la silla de metal, muchachas? Es un día a las 4 de la mañana, hace mucho frío. ¿En qué silla preferirían sentarse? ¿En la silla de metal? Es más, llevan short, llevan un shortcito, no tienen las piernas bien cubiertas. Andan, no sé, en boxer, en short, en calzón, no sé cómo anden, pero se sientan. ¿Dónde prefieren sentarse? ¿En la silla de madera o en la silla de metal? En la silla de madera. ¿Por qué? Yo también preferiría la de madera, pero ¿por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Cuál es el argumento que me darían para decirme que prefieren sentarse en la silla de madera? Bueno, casi todos me van a decir, o lo están pensando, si no me lo dicen, lo piensan, porque la silla de metal está fría, ¿verdad? Ese es el argumento que dan, lo entiendo, tiene todo el sentido del mundo, pero no es verdad. Les voy a explicar por qué. Porque con la de metal se enfría, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que ustedes creen o lo entienden de esa forma porque tiene todo el sentido del mundo, no es que ustedes estén tontos, es que tiene todo el sentido del mundo pensar que la silla de metal está fría. Pero piénsenlo por un momento, esto no es así. No puede estar más fría la silla de metal que la de madera, no tiene sentido. Al final de cuentas, estuvieron toda la noche a temperatura ambiente. Las dos sillas deberían de estar exactamente a la misma temperatura. Si ustedes tuvieran una cámara, estas cámaras térmicas, no sé si las han visto, seguramente sí, de estas cámaras térmicas que son capaces, que pintan como en azul las partes frías, como en naranja las tibiecitas y en rojo las calientes, seguramente han visto este tipo de cámaras. Si ustedes grabaran con una cámara térmica su cocina, su comedor, verían que las dos sillas están del mismo color. Porque no tiene sentido que la silla de madera esté calientita. Eso no tiene sentido. La silla de madera y la silla de metal están a la misma temperatura. Ok, sí. Pero entonces, ¿por qué preferimos sentarnos en la de metal?
Porque el metal es mal conductor. No es que la madera, perdón, la madera es un mal conductor. No es que la madera esté calientita, ni que el metal esté frío. Es que la madera es un mal conductor y el metal es un buen conductor. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Si ustedes se sientan en la silla de metal, la silla de metal, al ser un buen conductor, dice, ay güey, este güey está calientito. Ya llegó este carnal, no hombre, este sí anda bien calientito. Y como es un buen conductor, va a decir, dame calor, carnal. Tú dame calor, dame más, necesito más calor, carnal, por favor. Ya no soporto. Y entonces empieza a robarse el calor y empieza a chuparles energía. Nuestro cuerpo no está diseñado para medir temperaturas. Ustedes no tienen ojos de cámaras térmicas. Ustedes no tienen esa capacidad de ver los cuerpos que están calientes y que están fríos. De ustedes de lo que son capaces, nuestro cuerpo está diseñado para interpretar pérdidas y ganancias de calor. Entonces, lo que está sucediendo es que el metal nos está chupando mucho calor y lo está haciendo muy rápido. Está absorbiendo mucho de nuestro calor y eso lo interpretamos como frío. Eso pues para nosotros no es bueno, que nos quiten tanto calor de golpe. Entonces nuestro cuerpo nos dice, por favor, aléjate de aquí porque te está robando mucho calor y te vas a morir si te dejas sin calor. Entonces, lo que está pasando es que nosotros lo interpretamos como frío y por eso es que no nos gusta. En cambio la madera al ser un mal conductor, ustedes se sientan y dicen, este está más calientito, qué chido. Entonces la madera dice, dame un poquito de calor, no carnal, por favor, échame, yo estoy un poquito frío, necesito un poco de calor. Pero tampoco te preocupes, o sea, tú échame de a poquito, no te apures, dame nada más 2 que 3 hay calorías, no creas que te voy a exigir mucho. Entonces la madera no nos quita calor tan rápido. Es por eso que no lo sentimos tan frío como el metal, pero las dos sillas están a la misma temperatura. El problema es qué tan rápido nos roban calor. ¿Sí me explico o no? Y eso tiene que ver con la conductividad calorífica. ¿Sí? ¿Sí se entiende más o menos la idea, muchachas? Queda más o menos, se entiende más o menos el concepto de conductividad calorífica y se entiende por qué preferimos sentarnos en una silla de madera antes que en una silla de metal. ¿Sí? Va, perfecto, Luz. Bueno, vamos a ver ahora el tema de capacidad térmica específica, pero antes quiero que veamos algunos problemas relacionados con lo que acabamos de ver. Primer problema. Un águila para volar busca las corrientes de aire caliente y así ganar altura. Este fenómeno físico se conoce como conducción, convección, refracción o radiación, muchachas. ¿Cómo se conoce a este fenómeno físico de que un águila para volar busque las corrientes de aire caliente y así ganar altura? Esta pregunta está muy muy sencillita. Yo sé que ustedes pueden. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí, muchachas? Efectivamente, fue lo que les dije, ¿no? Les dije que siempre que ustedes escucharan hablar de corrientes, siempre que se hablara de corrientes de aire, corrientes de agua, estamos hablando de convección. Efectivamente, la respuesta correcta es la opción B. ¿Qué es lo que sucede? Las águilas, por instinto, saben que el aire caliente tiende a subir, por lo que ya platicamos, como el agua caliente. Ya hemos dicho que el agua caliente flota, pues lo mismo pasa con el aire caliente flota en aire, pues, ¿no? Entonces el aire caliente tiende a subir, un águila siente el aire calientito y dice, este airecito caliente me va a subir, y entonces lo que hace es agarrarse de la corriente de aire caliente para poder subir, ¿va? Entonces efectivamente eso es convección. Pregunta número 2. Una moneda metálica está sobre el pasto de un jardín en un día soleado algunos minutos. Al momento de recogerla, percibes en tu mano que la moneda está más caliente que el pasto. Lo anterior se debe ¿a qué cosa se debe? A que la capacidad térmica específica de la moneda es mayor, a que la capacidad térmica específica del pasto es mayor, o que la conductividad térmica de la moneda es mayor, o que la conductividad térmica de la moneda es menor. ¿Cuál dirían ustedes que es la respuesta correcta para esta pregunta 2, muchachas? Piense, es una pregunta sencilla, pero tómenselo con calma. De hecho, es muy similar a lo que hemos platicado en este momento. Pónganselo con calma, piénsenlo un ratito, nada más no respondan así de golpe, dense su tiempo para pensarlo, es una pregunta sencilla. Coméntenme cuál creen que sería la respuesta correcta. Amanda dice que es la opción C, Luz también dice que es la opción C, que la conductividad térmica de la moneda es mayor. Efectivamente, muchachas. Es lo mismo que pasó con la silla de metal y la silla de madera, solamente que aquí estamos hablando de una moneda de metal y el pasto.
Me está diciendo que dejamos la moneda al sol un buen rato, como para darme a entender que, que la moneda y el pasto deberían tener la misma temperatura. Los dos están expuestos al mismo sol, entonces tanto la moneda como el pasto deberían de tener el mismo calor. ¿Qué es lo que sucede? Que la moneda está caliente, tiene mucha temperatura, igual que el pasto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros agarramos la moneda, esa moneda dice, este carnal no está tan calientito como yo sí me expusieron ahorita al sol, yo estoy muy caliente. Entonces dice, este carnal necesita un poco de mi calor porque lo siento muy frío, entonces le voy a pasar calor. Y entonces la moneda, al ser muy buen conductor, justo ahí dice que su capacidad térmica es mayor, como tiene una conductividad térmica alta, entonces es muy bueno para conducir el calor y entonces les pasa todo el calor. Es bueno para recibir y es bueno para dar. Entonces lo que hace es que nos da mucho calor y entonces pues nosotros lo interpretamos como que está caliente. El pasto está a la misma temperatura que la moneda, solamente que el pasto dice, oye carnal, pues yo necesito calorcito para vivir, no me vayas a quitar mi calor, sí, ya vi que estás frío. O sea, ustedes tocan el pasto y también lo sienten calientito, pero no lo sienten tan caliente como la moneda, porque el pasto se guarda el calor. El pasto dice, yo sé que necesitas calor, pero no te voy a dar tanto, pues necesito necesito calorcito para vivir, te doy, ahí te va, 1 caloría. 2 calorías. Entonces pasa muy poquita energía, porque la energía se la está guardando para sí, el pasto. ¿Sí me explico? Porque tiene una conductividad térmica baja. Entonces la respuesta correcta efectivamente, muchachas, sería la opción C de Cristo. La conductividad térmica de la moneda es mayor. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, perfecto. Bueno, ahora veamos el último tema, vamos a hablar sobre el último tema, que sería capacidad térmica. ¿Hasta este punto todo bien, muchachas? ¿Hasta este punto todo bien? ¿Hay alguna duda que tengan hasta este momento? ¿Algo que no les cuadre? ¿Algo que no, pues no estoy entendiendo, la verdad? ¿O sí? ¿O no? Coméntenme ustedes, por favor. ¿Todo bien hasta este punto? ¿Todo bien? Excelente, Amanda. ¿Todo bien, Regi? Perfecto, muy bien, excelente. Bueno. Hablemos ahora de capacidad térmica específica. Déjenme, voy a cerrar aquí la ventana porque me da ansiedad. Como que se ve hacia afuera, también se ve hacia adentro y como que me da algo. Hablemos ahora sobre capacidad térmica específica, muchachas. ¿Qué va a ser la capacidad térmica específica? Pongan mucha atención. Este concepto es un poco más difícil de entender. Si les soy honestos, el concepto de capacidad térmica específica es un poquito complicado de entender. Para intentar entenderlo, vamos a poner este ejemplo. Imagínense que tenemos 2 lingotes, ¿ok? Tenemos 2 lingotes de 1 kilo cada uno. Tenemos 1 kilogramo aquí, otro kilogramo acá. Pero un lingote es de oro, de AU, y el otro lingote es de plata, de AG. Son 2 lingotes de 1 kilo los dos, pero uno es oro y el otro es plata. Resulta que ambos lingotes están a la misma temperatura, están a 20 grados Celsius. Ambos lingotes están a la misma temperatura, a 20 grados. Y los ponemos a la estufa, ya saben, lo de siempre. Ponemos los dos en la estufa, uno en cada parrilla. De tal forma que a ambos se les inyecta 1000 calorías, ¿ok? 1000 calorías acá y 1000 calorías también acá. Le inyectamos el mismo calor. La pregunta es, evidentemente la temperatura se tiene que elevar para ambos. Ambos elevarán su temperatura, por supuesto que lo van a hacer. Pero mi pregunta es, ¿cómo creen que vayan a ser las temperaturas finales de cada una de los lingotes? ¿Creen que vayan a terminar a la misma temperatura o tendrán temperaturas diferentes después de un rato? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes, muchachas? Terminarán a la misma temperatura. Tengan en cuenta que es la misma cantidad de masa, es 1 kilo, que está a la misma temperatura, a 20 grados, que se les inyectó la misma cantidad de calor, 1000 calorías, pero diferentes materiales. ¿Qué opinan? ¿Terminarán a la misma temperatura después de estas 1000 calorías o uno habrá elevado un poquito más su temperatura que el otro? Tendrán temperaturas diferentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Coméntenme. Hasta el momento me han estado comentando bien. Hasta el momento me han estado comentando de forma correcta. ¿Qué opinan? ¿Terminarán con temperaturas iguales o terminarán con temperaturas diferentes? ¿Qué opinan? ¿Ok?
terminarán a temperaturas diferentes, muchachas. ¿Por qué? Si bien estamos metiendo la misma cantidad de calor a la misma masa que estaba a la misma temperatura, son materiales diferentes. Y al ser materiales diferentes, responden de manera diferente. Entonces, lo que está pasando aquí es que van a terminar a temperaturas diferentes porque son materiales diferentes. Entonces, eso es la capacidad térmica específica. Es cómo reacciona un material o cómo absorbe el material ese calor, digamos, y cómo eso lo afecta en su aumento de temperatura a cada uno de los materiales. Se llama específico porque es específico de cada material. No reacciona igual el agua de la misma forma que reacciona el oxígeno, de la misma forma que reacciona el oro. Cada cuerpo, cada material reacciona de forma distinta. Esto es un poco como, ¿se acuerdan que hablábamos de cervezas y fiestas? No es lo mismo que en una fiesta, supongo que es una fiesta de 100 personas, hay dos fiestas en el mundo. Ay, sí. En este momento hay dos fiestas en el mundo. Hay una fiesta de mexicanos y hay una fiesta de japoneses. Hay 100 mexicanos y hay 100 japoneses. Y les llega la misma cantidad de cerveza. Pero seguramente no van a terminar igual de borrachos después de la misma cantidad de cerveza. Los japoneses, yo me imagino, honestamente estoy siendo un poco, estoy estereotipando un poco, pero yo me imagino que los japoneses no toman tanto. Entonces, con poca cerveza seguramente ya van a estar muy borrachos. Pero los mexicanos están acostumbrados a tomar más, entonces yo me imagino que va a costar más trabajo emborracharlos. Les estamos dando a la misma cantidad de personas la misma cantidad de cerveza y no por eso van a reaccionar igual. Cada quien va a reaccionar de formas distintas porque son materiales distintos. En este caso son países diferentes. ¿Ok? Entonces, es eso. Entonces, la capacidad térmica específica es que no reaccionan igual cada uno de los cuerpos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Voy a poner un pequeño ejemplo nada más rápido. Vamos a poner borracho japonés, borracho mexicano. Entonces, el borracho japonés a lo mejor necesita 0.7 cervezas para emborracharse. Mientras que el mexicano, digamos, no sé, se me ocurre, la verdad estoy inventando todo, ¿eh? El mexicano a lo mejor requiere 1.8 cervezas para emborracharse. O sea, el japonés con poquito ya se emborrachó. El mexicano necesita más para emborracharse. ¿Quién nos va a salir más caro emborracharlo? Pues el mexicano, porque el mexicano va a comprar y a comprar y a comprar y a comprar cerveza y no se va a terminar de emborrachar. El japonesito te sale súper barato porque con 2 cervecitas ya lo tumbaste. Pero este no, este necesita mucha cerveza. Eso es más o menos el calor específico. El calor específico es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de un cuerpo. El calor específico se define de la siguiente forma. El calor específico se define como la cantidad de calor Q. Q es el calor, la cantidad de calor Q que requiere una cierta masa para elevar su temperatura, para cambiar su temperatura. ¿Va? Eso va a ser el calor específico. Q es el calor, CE es el calor específico. ¿Qué es delta T? En física, siempre que hablemos de delta, delta significa cambio. ¿Ok? Delta significa cambio. Por ejemplo, delta V. ¿Qué significa delta V? Delta V significaría cambio de velocidades. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la velocidad inicial era de 50 metros sobre segundo y pasamos a 80 metros sobre segundo, entonces ¿cuánto vale delta V? Delta V vale 30. ¿Por qué? Porque el cambio de 50 a 80 es de 30. ¿Cómo se calcula delta V? Delta V se calcula restando la velocidad final menos la velocidad inicial. 80 menos 50, 30. En este caso, 80 menos 50 es igual a 30. ¿Ok? Entonces, delta T es lo mismo. Delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Es el cambio de temperaturas. ¿Ok? A lo mejor estábamos a 10 grados, pasamos a 30, entonces hubo un cambio de 20. Entonces delta T vale 20. A lo mejor estábamos a 100, pasamos a 150, pues entonces hubo un cambio de 50, entonces delta T vale 50. ¿Ok? Q es el calor, Q es el calor, CE es el calor específico, muchachas. Ahora, lo que generalmente me van a preguntar en el examen es o el calor específico o el valor del calor. Es muy común. Entonces, ya sea que usemos esta fórmula o puede que también usemos, despejamos Q,
Q sería CE, todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, entonces sería Q CE por M por delta T, o lo que es lo mismo, temperatura final menos temperatura inicial. Son las dos fórmulas típicas que nos van a pedir, porque son lo que típicamente se pide en el examen. Entonces tenemos estas dos fórmulas. Entonces, ¿qué es CE? Calor específico. ¿Qué es Q? Calor. ¿Qué es M? Masa. ¿Qué es delta T? Delta T es el cambio de temperaturas. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo sé que parece difícil, se los prometo que no es tan difícil como parece. Primer pregunta, muchachas. Primer pregunta, que es una pregunta teórica. A la cantidad de calor que necesita, bueno, por cierto, se le llama calor específico o capacidad térmica específica. Son sinónimos. Calor específico y capacidad térmica específica son la misma cosa. Primer pregunta. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius se le conoce ¿cómo? ¿Cómo se le conoce? A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius se le conoce tal cual como capacidad térmica específica, muchachas. La opción D. Ya veremos más adelante que, por ejemplo, el calor específico se mide así. El calor específico o capacidad térmica específica es, por ejemplo, 0.7 calorías sobre gramo por grado Celsius. Esa es la unidad de medida del calor específico. 0.7 calorías sobre gramo por grado Celsius, que se interpreta como que necesitamos 0.7 calorías para que un gramo de ese material, solo un gramo de ese material, se eleve solo 1 grado Celsius. Entonces la respuesta correcta aquí sería la opción D de Diosito. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius se le conoce como capacidad térmica específica. ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. Pregunta número 4. Y aquí ya vamos a empezar a usar fórmulas. Dice, ¿cuál es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 800 gramos de helio desde 30 grados hasta 50 grados Celsius? Considera el calor específico del helio igual a 0.5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Coméntenme, para este problema, ¿qué quiero encontrar? ¿Qué me está pidiendo el problema? El problema me está pidiendo Q, me está pidiendo CE, me está pidiendo M o me está pidiendo delta T. ¿Qué me está pidiendo el problema, muchachas? Q, CE, M o delta T. ¿Qué me está pidiendo el problema? Coméntenme ustedes aquí. ¿Qué me pide el problema? ¿Qué es lo que estoy buscando en este problema? Muy bien, Santiago, muchas gracias. Me está pidiendo Q, efectivamente, me está pidiendo la cantidad de calor. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Pues voy a usar esta fórmula de aquí abajito. Entonces, vamos a usarla. Entonces, vamos a usar la fórmula. Voy a escribir acá arriba. Entonces, la cantidad de calor va a ser igual al calor específico multiplicado por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta va a ser la fórmula. Entonces vamos a sustituir valores, ¿les parece? Entonces vamos a sustituir valores, calor específico, masa y diferencia de temperaturas. ¿Cuánto vale CE? En este problema, ¿cuánto vale CE? O sea, el calor específico o capacidad térmica específica. ¿Cuánto vale? El problema me lo dice. Léanlo con calma, lean con calma la pregunta y díganme cuánto dice el problema que vale CE. O sea, el calor específico en este caso. Léanlo con calma. ¿Cuánto vale CE? 0.5. El problema dice que considera que el CE, o sea, el calor específico del helio específicamente, es igual a 0.5. Entonces, todo bien hasta aquí. Sustituimos 0.5. ¿Cuánto vale la masa? ¿Cuánto vale la masa, muchachos? Léanlo con calma. ¿Cuánto vale la masa? 800 gramos. Ahora, aquí, puede que aquí, bueno, no, está bien, 800 gramos. Ahora, ¿cuánto vale la temperatura final? La temperatura final es una temperatura de 50 menos 30, que nos da 20, ¿verdad? Entonces 50 menos 30 que nos da 20. ¿De cuánto fue el cambio entonces? De 20. Recuerden que TF menos TI en realidad es temperatura final menos temperatura inicial, que es la diferencia de temperaturas, o sea, el cambio de temperaturas. ¿De cuánto fue el cambio? Si estábamos en 30 y pasamos a 50, es porque hubo un cambio de 20.
¿Ok? Entonces el cambio vale 20. Pues ya, eso es todo. Ya solamente hace falta hacer la operación. Entonces hagamos la operación. 0.5 por 800 es como pedir la mitad de 800, que son 400, multiplicado por 20. 400 por 20 sería 4 por 2, 8. Y contamos la cantidad de ceros. 1, 2, 3 ceros. Entonces serían 8000. Como es calor, estamos hablando de calorías. 8000 calorías y por lo tanto, efectivamente, Santiago, la respuesta correcta vendría siendo la opción de Diosito. Muchachas, ¿se entendió hasta aquí? ¿Queda clara esta situación? ¿Se entiende por qué la respuesta correcta es la opción D? ¿Se entendieron las operaciones? ¿Se entendieron las sustituciones? ¿O hay algo que les haya causado algún tipo de duda? Coméntenme ustedes. ¿Todo bien hasta aquí o hay alguna duda en particular? ¿Todo chido? ¿O no? ¿O nadota? ¿Todo bien? Excelente, Amanda. Perfecto. Siguiente y último problema, muchachas. Último problema. Pregunta número 5. A una masa de 50 gramos de un material desconocido con temperatura inicial de 18 grados Celsius, se le aplicaron 34 calorías y su temperatura final fue de 24 grados Celsius. ¿Cuál es entonces el valor de la capacidad térmica específica de dicho material? ¿Qué me está pidiendo este problema? Q, C, E, M, T, F, T, I. ¿Qué me está pidiendo este problema, muchachas? CE. Este problema me está pidiendo efectivamente el calor específico. Entonces, vamos a recordar cuál era la fórmula del calor específico. Recuérdenla, por favor. La fórmula del calor específico era igual a Q entre M por delta T. O bueno, lo que es lo mismo TF menos TI, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale Q? Voy a poner aquí los huequitos. ¿Cuánto vale Q? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale Q, muchachas? ¿Cuánto vale Q? O sea, ¿cuál es la cantidad de calor? Pues, ¿cuánto vale el calor que se inyectó? 34. El problema dice que se le aplicaron 34 calorías. Ahí lo dice. Dice, se le aplicaron 34 calorías. Entonces sustituimos nuestras 34 calorías. Ahí está. ¿A cuánta masa se le aplicaron esas 34 calorías? A 50 gramos. Perfecto. ¿Y de cuánto fue el cambio de temperaturas? ¿De cuánto fue el cambio de temperaturas, muchachas? Lean bien. ¿En cuánto empezamos? ¿En cuánto terminamos? Y por lo tanto, ¿de cuánto fue el cambio? El cambio fue de 6. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la temperatura final fueron 24, si no estoy mal. Ajá. Terminamos en 24, empezamos en 18, esos son 6, ¿sí o no? Terminamos en 24, empezamos en 18, eso significa que hubo un cambio de 6, ¿sí o no? Entonces hubo un cambio de 6. Entonces ya tenemos todo lo necesario para pues, hacer las operaciones. Entonces 34 entre 300. Ay, muchachos, no me gusta esto, pero pues vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que recordar las divisiones de la primaria. No me gusta, pero pues es así. Vamos a recordar cómo se hacían las divisiones en primaria. Entonces, bueno. Lo que pasa es que tenemos 34 que estamos dividiendo entre 300. Claramente 300 no cabe en 34. Entonces no cabe, ¿no? No cabe ninguna vez. Pero entonces pongo un punto decimal y sigo el 0. 300 ahora sí cabe en 340, pero el numerito que salga lo voy a poner aquí. Entonces, ¿cuántas veces cabe 300 en 340? Pues yo digo que cabe una vez, ¿no? Yo digo que cabe una vez. ¿Cuánto sobra? Pues sobra, cabe una vez y sobran 40. Entonces, ahora lo que sigue es bajar el siguiente 0. ¿Cuántas veces cabe 300 en 400? Pues cabe una vez, ¿no? Cabe una vez. Y cabe una vez y sobran 100. ¿Y qué pasa? Le bajamos otro 0, ¿no? Bajamos otro 0. Entonces, ¿cuántas veces cabe 300 en 1000? Pues cabe 3 veces. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta, muchachas? ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta aquí? La respuesta correcta entonces sería efectivamente la opción B de bichota. Serían 34 entre 300, sería 0.113 calorías sobre gramo por grados Celsius. Y esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Queda claro, muchachas? ¿Queda claro? Sí tienen que saber dividir, ¿eh? Tienen que saber hacer, no es común.
La verdad es que no son divisiones, si se dan cuenta tampoco es una división excesivamente difícil, no es algo muy complicado, pero sí tienen que practicar sus divisiones de primaria y tienen que practicar sus multiplicaciones de primaria. O sea, multiplicaciones con punto decimal y divisiones con punto decimal. No son lo común, la verdad es que se van a topar muy poquito con estas operaciones, pero tienen que hacerlas. Son operaciones sencillas, no es nada del otro mundo, pero tienen que aprender a hacerlo. ¿Ok? ¿Sí está claro todo hasta aquí, muchachas? ¿Se entendió? Vamos, que quedó más o menos claro, muchachas. La siguiente clase vamos a estar hablando sobre electromagnetismo. Muy probablemente, como ya empiezan a ser cada vez menos alumnos en el... la siguiente semana yo ya empiezo a dar clase en el curso Plus. Por lo tanto, la siguiente semana vamos a tener que reorganizar los horarios del curso gratis. Porque pues ya voy a estar por allá. Y entonces no sé cómo van a quedar mis horarios, honestamente, para poder atenderlos a ustedes aquí en el curso gratis, pero les vamos a estar avisando ahí en el grupo de WhatsApp, entonces esténse ahí pendientes. Otra cosa, ya les mandé el link de la plataforma donde van a poder estar haciendo los quizzes y los exámenes simulacro. Está muy padre, la verdad, la plataforma. Ahí van a poder estar haciendo quizzes rápidos para practicar lo que hemos estado viendo ahorita en clase. Van a poder hacer exámenes simulacro, la cantidad de exámenes simulacro que quieran. Ya les dije que todos los exámenes simulacro que hagan ahí, todos son distintos entre sí. No va a haber un examen que se repita. Todavía no hay suficientes preguntas, les soy honesto, ese es el problema con la página, que todavía no le hemos cargado las preguntas que nosotros queremos, pero va a quedar muy rápido, o sea, eso va a quedar en cuestión de 2-3 semanas, ya vamos a tener arriba todas las preguntas que son de exámenes reales, van a tener, en la plataforma va a haber más de 4,000 preguntas, yo creo, de exámenes reales, que es aproximadamente la cantidad de preguntas, digamos, nuestro banco de preguntas lo vamos a digitalizar y todo ese banco de preguntas va a estar ahí disponible para ustedes, van a tener más de 4,000 preguntas para practicar. Además de que probablemente añadamos algunas preguntas extras que seguramente tendremos que inventárnoslas, porque pues si no, ¿de dónde las sacamos? Vamos a tener que inventar 2 que 3 preguntitas por ahí, pero muy similares a las del examen real. Pero yo creo que va a tener ahí una leyendita, así como de esta pregunta no es una pregunta del examen real, pero igual vale la pena que la... No sé, ya estaremos viendo. Pero bueno, eso ya está ahí, les mandé el link de la plataforma para que puedan entrar, la puedan usar, y pues nada. Bueno, muchachas, muchas gracias por estar por acá como siempre el día de hoy, me da mucho gusto, gracias que estuvieron, ojalá se le hayan pasado muy bonito el día de ayer con su amorcito. Y pues nada, muchachas, gracias por estar por acá, nos vemos, les subo en un ratito también la clase, junto con la pasada que no se las he subido, y nos vemos la siguiente semana. ¿Qué día? No lo sé, pero estaremos viendo la siguiente semana, ya le estaremos avisando en qué horario y cómo. Gracias a ti, Amanda, que estén muy bien, que tengan un bonito día, que tengan un bonito fin de semana. Abrazos, no balazos, nos estamos viendo, Luz, que estés muy bien, Santiago, nos vemos, Nati, que estén muy bien, hasta la próxima. Chau, chau, muchachas. Bye. Ay, chao.